Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a realizar la exposición acerca de la pregunta filosófica para el curso de Introducción a la Filosofía y mi nombre es Danely García Segar. En primer lugar, la obra que se ha escogido para poder plantear esta pregunta filosófica es El Grito, el cual está hecha por el pintor noruego Edvard Munch en 1893 y es una de las piezas más emblemáticas del expresionismo europeo. Esta pintura nos muestra una figura central que es aparentemente humana, con un gesto de desesperación y angustia. Está situado en un paisaje distorsionado y casi onírico, y además contiene colores intensos y las líneas curvas que parecen vibrar alrededor de este personaje transmiten una sensación de desasosiego y vacío existencial. De hecho, el contexto en el que Munch realizó esta obra coincide con un periodo de crisis personal y con un momento histórico de transformaciones sociales y culturales, donde el individuo empezaba a experimentar la soledad y la alienación frente a la modernidad. Es por eso que surge esta pregunta filosófica, el cual es, ¿qué es la angustia existencial? Esta no se trata simplemente de un sentimiento psicológico que pueda describirse clínicamente, sino de una inquietud mucho más profunda, la angustia como parte esencial de la condición humana. Es por eso que a continuación sustentaré por qué esta pregunta es filosófica, apoyándome en las ideas de todos los autores que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas. En primer lugar, argumentando con Isaiah Berlin, él nos explica que las preguntas filosóficas se distinguen porque no pueden resolverse de manera empírica ni con datos inmediatos. Una pregunta científica, por ejemplo, se podría responder medianamente haciendo una observación o una experimentación, pero una pregunta filosófica exige un análisis conceptual mucho más general. Cuando nos preguntamos ¿qué es la angustia existencial? No buscamos únicamente una definición con un manual de psicología, ni una explicación neurológica de cómo funciona la ansiedad en el cerebro. Lo que nos interesa es comprender el significado profundo de esa experiencia, la relación con nuestra existencia y cómo se conecta con la libertad, la muerte y el sentido de vida. Berlín nos sostiene que la filosofía se caracteriza por ese intento de ir mucho más allá del inmediato y examinar los fundamentos de nuestras ideas y sentimientos. Es en ese sentido que la angustia existencial no se reduce a un síntoma clínico, sino que se convierte en un tema filosófico porque nos obliga a pensar en la vulnerabilidad humana, nos obliga a pensar en esa incertidumbre que acompaña a nuestras decisiones y en el miedo frente a lo desconocido. Según la perspectiva de este autor, esta pregunta es genuinamente filosófica porque nos confronta con cuestiones que no admiten una respuesta única ni definitiva, pero que son cruciales para entender qué significa ser humano. En segundo lugar, tenemos a Thomas Nagel. Este autor, en sus reflexiones sobre lo filosófico, nos destaca que estas preguntas surgen cuando nos detenemos a examinar lo que normalmente damos por sentado en nuestra vida cotidiana. Y muchas veces experimentamos angustia cuando enfrentamos una decisión importante, cuando pensamos en el futuro o cuando nos sentimos que la vida carece de sentido. Pero no siempre nos detenemos a preguntarnos qué significa esa angustia o por qué aparece en nuestra existencia. Nagel sostiene que la filosofía comienza cuando transformamos esa experiencia común en una pregunta mucho más profunda. Es por eso que el grito es un ejemplo tan potente, ya que lo que Munch logra es inmortalizar en una sola imagen un sentimiento que todos hemos sentido alguna vez, pero al que no solemos dar una importancia reflexiva. Al convertir esa vivencia en una obra de arte, nos invita a detenernos, a mirar de frente esa angustia y a preguntarnos si tiene un lugar en nuestra vida y en nuestra manera de comprender el mundo. Es así que desde la visión de Nagel, la pregunta ¿qué es la angustia existencial? Es filosófica porque parte del ordinario, de algo que todos experimentamos,
pero lo eleva a un nivel de reflexión universal. Nos obliga a cuestionar el sentido de nuestra vida, a reconocer que detrás de la rutina se esconden grandes interrogantes sobre quiénes somos y también hacia dónde vamos. Ahora, de acuerdo a Pierre Hadot, él nos plantea que la filosofía no es solamente un conjunto de teorías, sino también un modo de vida, un ejercicio espiritual que transforma en nuestra manera de existir. En este sentido, la angustia existencial no es solo un problema intelectual, sino una experiencia que nos afecta profundamente y que además nos desafía a encontrar maneras de vivir mejor. Cuando miramos el grito, sentimos casi físicamente esa angustia, como si la pintura o la figura representada nos transmitiera su desesperación. Según Hadot, preguntarse por el sentido de esa angustia puede convertirse en un ejercicio filosófico que nos ayude a enfrentar el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad humana. Así que reflexionar filosóficamente no es solo teorizar sobre la angustia, sino aprender a reconocerla, aceptarla y encontrar en ella una ocasión para crecer interiormente. Hadot también subraya que los antiguos filósofos, los estoicos, los epicúreos, los cínicos, proponían ejercicios espirituales precisamente para afrontar los grandes temores, los cuales son la muerte, el dolor, la soledad. En este sentido, la pregunta filosófica que se ha planteado es filosófica justamente porque nos impulsa a transformar una emoción paralizante en una oportunidad para vivir de manera más consciente y auténtica. La filosofía, así entendida, entonces no es teoría abstracta, sino una práctica de vida. Ahora, argumentando con Daniel Dennett, él nos cuenta que desde la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva nos invita a pensar la conciencia como un proceso evolutivo. Desde su perspectiva, muchas de las emociones humanas, incluida la angustia, pueden entenderse como productos de nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, de anticipar el futuro y de reconocer nuestra propia mortalidad. Cuando nos preguntamos, ¿qué es la angustia existencial? Podemos comprenderla como una consecuencia inevitable de tener una mente consciente. Un animal puede sentir miedo ante una amenaza inmediata, pero no experimenta la angustia de preguntarse por el sentido de la vida o por la inevitabilidad de la muerte. Esa es una experiencia exclusiva de los seres humanos, derivada de nuestra autoconciencia. Es así que la pintura de Munch puede interpretarse como la representación de un momento en el que la mente humana se enfrenta al peso de su propia capacidad reflexiva. Y Dennett no daría una explicación mística de la angustia, sino que la enmarcaría en el desarrollo de la conciencia. La angustia existencial es el precio que pagamos por ser criaturas que pueden pensar en sí mismas, eh, que pueden proyectarse hacia el futuro y reflexionar sobre su lugar en el universo. Es desde esta perspectiva entonces que la pregunta sigue siendo filosófica porque conecta directamente con la esencia de lo que significa tener una mente consciente. Por último, tenemos a Susan Hack, que ella insiste en que la búsqueda de la verdad requiere una integridad intelectual, porque no basta con tener creencias, es necesario investigar genuinamente y someter a nuestras ideas a la evidencia y evitar caer en lo que ella llama la pseudoinvestigación, es decir, aceptar explicaciones prefabricadas sin cuestionarlas. Es así que entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es la angustia existencial? Hack diría que debemos resistir la tentación de aceptar respuestas simplistas o superficiales. Ni tampoco debemos reducirla únicamente a un diagnóstico clínico, ni explicarla con frases hechas sobre la vida moderna. Una investigación genuina sobre la angustia implica examinarla desde distintos ángulos filosófico, psicológico, cultural, y también estar dispuestos a aceptar que quizás no hay solo una respuesta única, pero sí un entendimiento mucho más profundo. Es de esta manera que la integridad intelectual que propone Hack también tiene un valor moral. Compartir o difundir
ideas falsas o incompletas sobre la condición humana puede ser dañino, mientras que enfrentarnos honestamente a la angustia nos permite crecer como individuos y como sociedad. Por eso, desde la mirada de Susan Hack, esta pregunta es filosófica porque nos obliga a mantener un compromiso real con la verdad sobre nuestra propia existencia. En conclusión, la pregunta ¿qué es la angustia existencial? Es filosófica porque trasciende los límites de la ciencia empírica y nos lleva a reflexionar sobre la esencia misma de la condición humana. Desde Berlín vemos que es una cuestión conceptual y general, desde Nagel, que surge de lo cotidiano y se convierte en una reflexión, desde Hadot, que se transforma en un ejercicio espiritual y en un modo de vida, desde Dennett, que nos remite a la naturaleza de la conciencia, y desde Hack, que exige integridad intelectual y búsqueda genuina de la verdad. El grito de Munch no es solo una obra de arte, sino un espejo de nuestra propia existencia. A través de ella podemos reconocer que la angustia no es un accidente, sino una experiencia constitutiva de lo humano. Así que reflexionar filosóficamente sobre ella es un paso necesario para comprenderlo mejor y para vivir de manera más consciente. Y eso sería todo. Muchas gracias.